¿Hasta cuándo, oh Jehová? Clamaré y no oirás, y daré voces a ti a causa de la violencia, y no salvarás. Habacuc 1:2. Te damos la bienvenida a nuestro ministerio de Adonai, restaurador de portillos. Soy tu pastor y servidor, Luis Venegas. Y en esta linda mañana de sábado 15 de marzo del 2025, y bajo la misericordia, el amor, la protección y la guía del Espíritu Santo del Señor, y bajo la gracia, esa gracia inmerecida que Jesucristo nos otorgó al momento de sacrificar su vida en una cruz, en un madero, para liberarnos de nuestros pecados pasados, y bajo la guía y la supervisión del Ministerio Internacional Didacalia, te damos la bienvenida a nuestro programa devocional Tiempo de Conexión con Papá. Como costumbre, todas las mañanas, Papá nos trae un mensaje. Hoy, Papá nos quiere explicar una acción de Él. Papá nos quiere hablar y nos quiere decir que no temamos al momento que Él esté en silencio. Y por eso el título de este devocional lo hemos titulado Cuando Dios guarda silencio. Mira, hermanos, hay un momento de nuestra vida cristiana en lo que experimentamos lo que parece ser el silencio de Dios. Oramos con fervor, buscamos su rostro con lágrimas, clamamos con la alma desgarrada, pero los cielos parecen estar cerrados. No escuchamos respuesta, no vemos señales. El corazón se llena de preguntas. Señor, ¿por qué no me contestas? ¿Acaso no me ves? ¿He hecho algo malo? Ese tipo de preguntas donde nos generan más miedo, donde nos generan más inquietud, donde tenemos la tendencia de hacer todo lo contrario de lo que Dios nos ha venido enseñando. Mira, en la Biblia ha habido momentos en que Dios ha tenido que guardar silencio y ha guardado silencio. Así que en la Biblia nos menciona un periodo de silencio divino significativo entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Este tiempo se conoce como el periodo intertestamentario y que duró aproximadamente 400 años. Fueron 400 años en que Dios hizo silencio. Y este periodo comenzó después del ministerio del profeta Malaquías, el último profeta del Antiguo Testamento, y se extendió hasta la aparición de Juan el Bautista, quien fue el precursor de Cristo. Durante estos 40 años no hubo profeta ni revelaciones directas por parte de Dios registradas en la Escritura. Y muchos se preguntarán por qué Dios guarda silencio. Mira, pero antes de contestarte esta pregunta, yo quiero que reflexionemos en algo. ¿Y por qué actuamos de la forma que actuamos cuando Dios hace silencio? Una gran pregunta. ¿Por qué actuamos con temor? ¿Por qué actuamos con desconfianza? ¿Por qué bajamos los brazos cuando Dios está haciendo silencio? Y para eso tengo que contestar por qué guarda muchas veces silencio Dios. En la Biblia no se da una relación explícita del motivo por qué Dios muchas veces hace silencio. Pero podemos entender que Dios estaba cumpliendo su plan en su tiempo perfecto. Durante esos años en que Dios hizo silencio, esos 400 años, dirigiéndonos
Y teniendo en cuenta de esos 400 años que Dios hizo silencio en la Biblia, durante esos años los imperios cambiaron y la cultura se transformó y el mundo se preparó para la llegada de Cristo. Entonces ahí sí podemos decir que Dios estaba cumpliendo sus planes en el tiempo perfecto. Y el segundo era un tiempo de prueba para el pueblo de Israel. Sin profetas, el pueblo debía aferrarse a la ley y a la promesa de Dios sin nuevas revelaciones. El tercero es que fue un tiempo de preparación para la plenitud de los tiempos. Eso lo vemos en Gálatas 4:4. Pablo dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Dios estaba orquestando la historia para que el mundo estuviera listo para recibir a Cristo. Y aquí tenemos que tener en cuenta es cómo terminó el silencio de Dios. Dios rompió su silencio con la aparición de Juan el Bautista, quien comenzó a predicar en el desierto diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se acerca. Mateo 2:3. Fue la primera vez en los siglos que la voz de Dios volvió a resonar a través de un profeta. Y poco después, Jesús mismo comenzó su ministerio trayendo la nueva palabra del Señor. Y aquí tenemos que mirar algo. Si alguna vez te has sentido esto, quiero decirte que no estás solo. A lo largo de la historia, muchos hombres y mujeres de fe han atravesado por tiempo de aparente silencio divino. Habacuc, un profeta fiel, levantó su voz y preguntó, ¿hasta cuándo, oh Jehová? Clamaré y no oirás. Y Job, en medio del sufrimiento, anhelaba una respuesta. David, el hombre conforme al corazón de Dios, clamó en el Salmo 22:1. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Aún Jesús en la cruz gritó esas mismas palabras. Si el Hijo de Dios experimentó ese momento, ¿cuánto más nosotros? Pero aquí hay una verdad que debemos de abrazar. El silencio de Dios nunca significa la ausencia de Dios. A veces Dios cuando guarda silencio es porque está obrando de manera que no podemos ver ni podemos entender. Otras veces el silencio de Dios es una invitación a la confirmación más profunda del querer ser y el querer tener la fe. Es la maduración de tu espíritu. Lo que para nosotros parece un silencio vacío, en realidad es un proceso divino que nos depara para algo mayor. Hoy quiero invitarte a sumergirte en esta gran reflexión y a descubrir que cuando Dios guarda silencio, no es porque te ha abandonado, sino porque está obrando en lo invisible. Y es cierto. Mira, una de las cosas que anteriormente me pasaba a mí era que cuando yo sentía el silencio de Dios, era cuando más dudas se me estaba generando en mi corazón y en mi mente. Ahí es cuando muchas veces el enemigo aprovecha para echarte carbón y echarte esas mentiras que Dios ya no te quiere, que Dios ya te abandonó. Y por eso hoy en este devocional queremos tratar unos puntos primordiales para que cuando sientas ese silencio
sienta ese silencio de Dios, tu corazón no corra como gallina tirando pluma. Que el temor no te comience a llenar tu corazón de incertidumbre y que bajes tus brazos de la fe. Y por eso vamos a tocar estos aspectos. El primer aspecto que quiero tocar es el silencio de Dios no es una ausencia. Como dije anteriormente, el hecho de que no escuchemos a Dios no significa que Él no esté trabajando. Pensemos en algunos ejemplos bíblicos. Job, como dije anteriormente, un hombre íntegro que sufrió la pérdida de su familia, de su salud, de sus bienes, sin una explicación clara, clamó a Dios con su dolor, pero durante mucho tiempo no recibió respuesta alguna. Mas sin embargo, al final de la prueba, Job entendió que Dios tenía un propósito más grande que él. Y eso lo dice el mismo Job en 42 del 1 al 6. El rey David, a pesar de haber sido ungido como rey, pasó años huyendo de Saúl y clamó a Dios en medio de su angustia. No siempre recibió la respuesta inmediata, pero al final vio la fidelidad del Señor. Salmos 13 del 1 al 2. Lázaro. Jesús escuchó que su amigo estaba enfermo, pero en lugar de ir inmediatamente a sanarlo, se quedó unos días más en el lugar donde estaba. Juan 11:6. ¿Pero por qué fue esto? Porque Dios tenía un plan mayor y tenía que glorificarse a través de la resurrección de Lázaro para que pudieran creer en ese hijo que él había mandado. Mira, cuando Dios parece guardar silencio, es porque Él está orando en lo oculto, preparando algo más y algo más grande y todavía más misterioso que muchas veces no podemos comprender. El segundo aspecto que quiero tocar es el por qué Dios guarda silencio. Dios nunca se calla sin propósito. Su silencio puede significar varias cosas. Uno, que está probando nuestra fe, como lo hizo con Abraham cuando le pidió sacrificar a Isaac. Dios quería ver si Abraham confiaba en él completamente. Génesis 22 del 1 al 14. La segunda respuesta es nos está preparando para algo mayor. Moisés pasó 40 años en el desierto antes de ser llamado. Pablo pasó años en Arabia antes de iniciar su ministerio. Gálatas 1 del 15 al 17. A veces, la espera es el entrenamiento divino para la misión que vendrá. Y como muchas veces hemos dicho, Dios cuando nos coloca un propósito en nosotros y nos hace ese llamado, Dios nos prepara antes. Dios nos da las herramientas para poder salir a hacer ese propósito y a cumplir el propósito que él por el cual Él no ha hecho de ese llamado. También, una de las respuestas por las cuales Dios guarda silencio es porque quiere que confiemos en su carácter y no en nuestras emociones. Dios comienza a forjar nuestro carácter, ese carácter que tiene que ser igual a Él. Nuestra fe no puede depender de los sentimientos, sino de lo que sabemos de Dios. Y es así que Job dijo, aunque Él me matare, en Él esperaré. Job 13:15. Y la última respuesta por la cual muchas veces Dios hace silencio
es porque está obrando en lo invisible. Aunque no lo veamos, Dios sigue actuando. Juan 5:17. La semilla crece en la tierra, en secreto, antes de brotar y antes de dar fruto. Y eso es lo que Dios está haciendo muchas veces. Muchas veces Dios tiene que hacer silencio para poder sembrar en nosotros esa semilla. Y hay que esperar en silencio para que esa semilla pueda brotar y pueda comenzar a dar fruto. El tercer aspecto que quiero tocar en este devocional es cómo responder cuando Dios guarda silencio. O sea, de qué forma tenemos que responder nosotros. Cuando no entiendas el silencio de Dios, podemos hacer tres cosas. Uno, seguir orando. Aunque cuando no sienta la respuesta, Jesús nos enseñó la parábola de la viuda persistente para que oremos sin cesar, sin descansar. Lucas 18 del 1 al 8. La segunda es recordar sus promesas. La palabra nos muestra claramente el tiempo de incertidumbre. Dios nunca nos va a dejar. Hebreos 13:5. Y es que eso es lo que muchas veces a nosotros se nos olvida. Se nos olvida recordar esas promesas del Señor. Porque entonces Dios no nos está hablando hoy. Entonces se nos olvidó todas las cosas lindas que Dios nos ha dado. Se nos olvida las promesas que Dios nos da. Creyendo de que a Dios se le olvidaron o pensando que Dios se arrepintió y ya no nos lo va a dar. Recordemos, hermanos, que Dios no es hombre para mentir, ni hombre para arrepentirse. Dios ni olvida ni se arrepiente. La tercera cosa es que debemos adorar en medio de la prueba. Y esto es fundamental. En medio de esos momentos en que Dios está en silencio, nosotros tenemos que adorar en medio de esa prueba. Porque cada tiempo de silencio que Dios hace es una prueba. Y esto te lo puedo probar con Pablo y Sila cuando fueron encarcelados injustamente. Pero en vez de arrojarse al piso y estar llorando, ellos comenzaron a adorar al Señor. Pero fue una adoración formidable que hicieron temblar la tierra. ¿Y cuál fue el resultado? Fue ese terremoto que abrió las puertas de la prisión. En Hechos 16 del 25 al 26. Pero no únicamente el resultado fue ese terremoto, fue la conversión también del carcelario y de su familia. Y aquí, ¿cuántas veces no ha producido ese silencio del Señor un cambio en tu vida? ¿Cuántas veces tu vida no ha cambiado cuando Dios ha hecho ese silencio? A mí me ha pasado muchas veces cuando Dios ha hecho silencio en mi vida, en mi economía, y lo hizo hace poco. Hizo un gran silencio en el cual creí en Él y me sujeté de su pie. Y mis finanzas estaban reventadas, hermano. Y Dios hizo algo grande en medio de ese silencio. Y hoy más que nunca creo más en Dios. Y si hoy estás en ese tiempo que aparentemente el silencio de Dios está ahí, hoy te digo que no pierdas la fe. Dios no está ausente. Dios no está indiferente. Él está más cerca de lo que tú imaginas. Su silencio no es un rechazo, no es una estrategia divina. A veces el maestro guarda silencio porque el alumno está en una prueba.
una prueba para que se comience a concentrar y a darle la prioridad a lo que verdaderamente hay que darle prioridad. Pero eso no significa que Él ha dejado de cuidarte de ti. El silencio de Dios nunca es un silencio vacío. Siempre está lleno de un propósito, de una enseñanza y de un crecimiento. No es el final de la historia, sino la preparación para la revelación de algo mayor. Es que cuando Dios muchas veces está haciendo silencio en tu vida, es porque Él está escribiendo una nueva historia para ti. Hoy te animo a seguir confiando. Hoy te animo a seguir perseverando en la oración. Hoy te animo a creer en los momentos perfectos y en los tiempos perfectos de Dios. Dios hablará con poder en tu vida y en tu corazón. Muchas veces es más necesario el silencio del Señor que Dios esté hablándonos a nosotros. Porque muchas veces Dios nos habla y muchas veces nosotros no lo escuchamos. Y muchas veces cuando Dios hace silencio es cuando más estamos prestando atención a su voz. Con esto termino esta enseñanza y nos vamos al tiempo de la oración. Padre Celestial, en estos momentos en que aparentemente hace silencio, me rindo ante ti con humildad. Sé que estás obrando en lo invisible, aunque mis ojos no vean. Señor, fortalece mi fe para esperar en tu tiempo y en tu voluntad. Si hoy mis lágrimas son mi alimento, recuérdame que tú escogiste cada una de tus redomas. Así mi alma se angustia. Recuérdame que en ti hay esperanza. Enséñame a confiar, a adorar en medio de la espera, a no desesperarme, sino a descansar en tu presencia. Señor, aunque no escuche tu voz, quiero en tu propósito. Aunque los cielos parezcan cerrarse ante mí, sé que estás conmigo. Ayúdame a caminar en fe y no por vista. Háblame en tu silencio, mientras espero sostenerme en tu amor. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de tu amado Hijo Jesucristo. Y quiero cerrar esta oración con Isaías 55:8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son vuestros caminos, dice Jehová. Con esto terminamos esta oración y quiero que recuerdes siempre que Dios es bueno en todo tiempo. En todo tiempo, Dios es bueno. Mil bendiciones.